Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a live de esta semana. Estamos ya retomando los lives que habíamos, que tratábamos de hacer todas las semanas. Estos meses han sido un tanto complicados por temas de trabajo, porque pues, mucha gente también anda de vacaciones. Entonces, pues bueno, ya la idea es empezar a retomar estos lives, y el día de ayer por ahí les hacía una encuesta de cuál tema les gustaría, y pues tuvieron medio reñidos los temas. Vamos a tratar de ir poniendo así cada semana el tema que les gustaría que platicáramos, y dejaremos los que pues sí vemos que hay como que cierto interés, ¿no? Entonces en esos otros que pusimos por ahí, pues nos veremos en la siguiente semana, los iremos platicando, ¿no? Muchas gracias a todos los que están conectando. Buenas tardes, buenas saludos a todos. Pues bueno, el tema que escogieron aquí el día de hoy para platicar, para comentarles, es la transición de una persona moral reciclo a... Una persona moral, de reciclo a régimen general, ¿no? Vamos a platicar un poquito cuáles son esos efectos que va a llegar a tener cuando hacemos este cambio, porque obviamente el cálculo, bueno, quienes sean contadores, el cálculo del impuesto como tal, o la base del impuesto, sí es muy diferente en un régimen y en otro. Entonces sí hay que analizar ciertas cuestiones que muchas veces no va a ser tanto que yo lo pueda planear previamente, pero pues debo saber los efectos que va a tener, ¿no? Bueno, entonces digo, para los que apenas venimos comenzando en estos temas, ¿de qué se trata esto? Recordemos que las personas morales tienen regímenes fiscales, es decir, tienen una clasificación fiscal que, con base en esa clasificación, son las reglas fiscales que voy a tener para efectos del ISR, básicamente, ¿no? Entonces, dos de los regímenes creo que más usados en personas morales es el régimen general y el régimen simplificado de confianza. Aunque este régimen simplificado de confianza se llama exactamente igual que el régimen de persona física simplificado de confianza, no tiene nada que ver uno con el otro. Este régimen es uno porque lo único que comparten es el nombre, pero realmente no comparten nada del tema del cálculo, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan? Digo, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ¿cómo funciona uno y otro? ¿Cuáles son las características de uno y otro? No es que uno sea mejor que otro. De hecho, ningún régimen fiscal es mejor que otro. Simplemente son diferentes, y con base en esa diferencia, pues es que dependerán, que a veces me convendrá uno, a veces me convendrá otro, pero no hay uno mejor que otro. Entonces, de manera general, el régimen, para la redundancia, el régimen general de ley, este régimen va a tratar el ISR, digamos, de manera, insisto, es muy general la explicación, de manera al devengo de la operación. ¿Qué significa devengar? Significa que únicamente con el hecho de yo tener el CFDI, sin necesidad que haya un pago, ya voy a tener efectos de ingresos y efectos de deducciones. ¿Qué significa? Que si yo emito una factura, independientemente que no me hayan pagado un triste peso de esa factura, para efectos fiscales ya va a ser un ingreso para mí, ya se va a considerar como un ingreso. Del otro lado es igual, si yo tengo una factura de un gasto, aunque yo no la haya liquidado, se considera que ya es un gasto para mí. Hay ciertas condiciones, no es así de manera general, pero para que entendamos más o menos, ¿no? En el régimen simplificado de confianza es conforme a flujo. ¿Qué significa esto? Que no importa el momento que yo emita la factura o que me emitan a mí la factura, es al momento que yo cobro o yo pago ese ingreso o ese pago, ¿no? O ese gasto. Entonces, en este caso, si yo emito una factura de 1 millón de pesos, no es un ingreso para mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que me paguen el 1 millón de pesos o la parte que me paguen, ¿no? Si nomás me pagan 100,000 pesos, yo nomás considero 100,000 pesos de ingreso, ¿no? Y efecto de gasto, pues es básicamente lo mismo. Cuando yo voy a hacer un gasto, un pago, si yo tengo la factura, no me sirve de absolutamente nada. Tengo que haberla pagado esa factura, tiene que haber salido el dinero de mi bolsa para que ya se considere esa factura como pagada, y entonces ahora sí sea deducible, ¿no? Entonces es unas diferencias que tienen, digo, tienen más, pero digamos la primera diferencia es. La otra gran diferencia que tiene entre uno y otro es el cálculo del ISR de manera mensual. Sabemos que el ISR es un impuesto anual que se calcula del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero como el SAT no nos puede esperar hasta que se nos ocurra, o más bien hasta la declaración anual para pagar el impuesto, entonces nos dice, no, pues debe haciendo paguitos cada mes hacer los llamados pagos provisionales. Tú me dando un abonito a cuenta del impuesto anual, y ya ahora sí en el en la declaración anual, pues ya vemos si te debo o me debes o qué onda, ¿no? Entonces, cada mes se van haciendo estos pagos. En el régimen general, para hacer los cálculos en el régimen general, recordemos que tenemos un dato, un dato llamado coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad se obtiene con base en mi declaración del año pasado, y es básicamente, a grandes rasgos, cuánto es la ganancia que obtengo yo de lo que vendo, independientemente de lo que venda, pinturas, sillas, servicios, lo que sea. Yo en mi declaración anual del año pasado, o en la que hago cada año como régimen general,
me pide que determine mi coeficiente. ¿Y cómo lo determino? Muy facilito. Mi ganancia entre mis ingresos para ver cuánto es digamos, el porcentaje de ganancia que tengo. ¿Por qué? Porque recordemos que el ISR se cobra sobre las ganancias. Entonces, en mi declaración anual me dice, oye, ¿cuánto me estás reportando que ganaste? Ah, pues gané 100,000 pesos. Muy bien, ¿cuántos fueron tus ingresos? 1,000,000 de pesos. Ok, entonces 100,000 pesos entre 1,000,000 de pesos me da el 10% o 0.10. Significa que en teoría yo le gano el 10% a lo que vendo, independientemente a lo que venda. Me dice, ok, a partir del año siguiente, tú cada vez que hagas o emitas un CFDI, vamos a multiplicar tu CFDI por este porcentaje, que en teoría es tu margen de ganancia, y sobre ese porcentaje me pagas el 30%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en febrero, emito una factura por 200,000 pesos, 200,000 pesos los multiplico por ese coeficiente, el 10%, pues decíamos ahí, 20,000 pesos es mi ganancia estimada y sobre esos 20,000 pesos me van a cobrar el 30% y ese va a ser mi pago provisional. Y así todos los meses. Entonces el coeficiente es el que yo requiero para poder hacer mis cálculos. Entonces, por ejemplo, pudiéramos decir que en el régimen general es muy, tengo como, digamos, esa lapso para poder determinar mis ingresos y mis gastos de todo el año, porque si se fijan, yo jamás les dije que voy a meter mis gastos cada mes. Para efectos del ISR en el régimen general, yo no requiero estar deduciendo o metiendo mis gastos cada mes. Los gastos los voy a meter hasta la declaración anual. Entonces, digamos que yo tengo 12 meses para poder organizar mis deducciones, mis compras, mis gastos, todo, ¿no? Entonces, tengo ese beneficio, por así decirlo. Entonces yo cada mes voy haciendo ese pago provisional. Ya en la declaración anual, pues dependiendo si me da, no sé, el impuesto total por pagar son 300,000 pesos, ok, réstame cuánto me pagaste ya en cada mes. Ah, no, pues yo te pagué 80,000 pesos, entonces pues me debes 220,000, esos los pago en la declaración anual. Entonces así es como funciona el régimen general. Ahora, refiriéndonos al régimen simplificado de confianza, el cálculo lo va a hacer, ahí sí, en ese régimen es ingresos cobrados menos gastos pagados y sobre la ganancia me van a cobrar el 30%. Entonces yo ese mes cobré 200,000 pesos, ok, ¿cuánto pagaste o cuánto gastaste? Obviamente gastos deducibles, no, pues me gasté 100,000 pesos, ok, entonces tu ganancia ese mes fue de 100,000, me pagas el 30% de esos 100,000 pesos, o sea, 30,000 pesos. No es que sea mejor o peor, insisto, dependerá completamente el giro y ahorita pondremos unos ejemplos de cuándo convendría uno, cuándo convendría otro, pero de manera general el cálculo del ISR para efecto de pagos provisionales en el régimen simplificado de confianza es un poquito más, pudiéramos decir, más como más corto. Entonces ahí no me da mucho tiempo de planear. Ahí ciertamente yo tengo que estar como que cada mes viendo mis ingresos, mis gastos. Entonces sí estoy como muy pegado. En el régimen general no. En el régimen general yo tengo pues todo el año para poder revisar mis deducciones, ir armando mi planeación. Entonces digamos que tengo esa holgura. En el régimen simplificado no, voy al día, pues casi voy al mes. Insisto, no es que sea bueno o malo. Ahora, ¿de qué dependerá uno u otro? Para poder estar en un régimen o en otro, no es que yo decida. O sea, la ley dice que el régimen simplificado de confianza es van a estar ahí las personas morales, que obviamente son persona moral, y que sus socios son puros socios personas físicas. Ese es el requisito número uno. Si yo dentro de mis socios tengo puras personas físicas, puede ser que sí pueda entrar a este régimen simplificado de confianza. Si yo ya tengo un socio persona moral, entonces ya automáticamente estoy fuera de este régimen, me tendré que ir al régimen general, ¿sale? Entonces, si yo tengo puras personas físicas, puede ser que entre a este régimen. ¿Cuál es el segundo requisito para entrar en este régimen? Que mis ingresos sean de menos de 35 millones de pesos en el año, ingresos cobrados. Entonces, si yo estimo que mis ingresos van a ser menos de 35 millones y mis socios son puras personas físicas, entonces estaré en este régimen. Si tengo algún socio persona moral o mis ingresos van a ser superiores a 35 millones, entonces me voy a ir al régimen general, ¿sale? Ahora bien, el caso, por ejemplo, de personas físicas, aquí obviamente estamos hablando de manera general porque hay muchas cositas que hay que ir revisando, muchos puntitos finos. Por ejemplo, en el caso de personas físicas, dice que ninguna persona física puede ser, que tengo que tener puros socios personas físicas. Sí, pero esos socios personas físicas no pueden ser a su vez socios de otra persona, dice textualmente la ley, de otra sociedad mercantil, donde en aquella sociedad mercantil tengan el control, dice, de la sociedad o de su administración. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo dos socios personas físicas, digo, bueno, pues tengo dos personas físicas, mis ingresos son de menos de 30 millones, ¿qué en el reciclo? Ahí me voy a meter. Hay que revisar si las personas físicas cómo andan con otras sociedades. Oye, ¿eres socio de otra persona moral? Sí. Ok. Esa otra persona moral, ¿tienes el control de la sociedad o de la administración?
¿Y a qué se refiere con control? Ahí la propia ley, el artículo 206 lo marca, pero, digo, insisto, de manera general es, puedes imponer decisiones, es decir, tienes básicamente más del 50% del derecho a voto para poder imponer decisiones. Sí, soy socio al 60%, automáticamente con ese, digamos, ese negrito en el arroz, haces que la sociedad ya no pueda ser del régimen simplificado de confianza. Oye, eres el administrador único, por lo tanto tienes el control de la administración, tampoco pudiera ser régimen simplificado de confianza. Oye, soy socio de una sociedad civil, esa no juega, porque recordemos que la ley dice sociedades mercantiles, la sociedad civil no es una mercantil. Entonces por eso hay que leerle muy bien exactamente lo que dice, porque a veces pensamos, no, en ese régimen, o porque ahí me pusieron en el SAT. No, hay que revisar si efectivamente cumplo con los requisitos para estar en uno o para estar en otro, ¿vale? Ahora bien, si no, ¿qué puede ser régimen? Si alguna de estas condiciones no las cumplí, entonces me voy al régimen general, ¿verdad? Entonces puede suceder eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí, que vamos a platicar ahorita? ¿Qué sucede cuando yo estoy en el régimen general o en el régimen simplificado de confianza y no cumplo, o en el inter del año las condiciones que les acabo de mencionar ya no se cumplen y tengo que moverme hacia el otro régimen? Por ejemplo, yo empecé con 2 personas físicas, no es socio de ninguna otra sociedad, entonces son 2 personas físicas, cumple ese requisito, menos de 35 millones, no, pues estimamos vender 15 millones. Resulta que fue un año atípico y nos fue tan bien que vendimos 38 millones. ¿Qué va a suceder? Bueno, que me voy a tener que ir al otro régimen, no hay ninguna penalización ni nada, simplemente me voy a cambiar de régimen, ¿sale? Pero en personas morales, a diferencia de físicas, que en físicas sí me puedo en algunos casos mover dentro del mismo año, en personas morales no. Personas morales, si ya empecé en un régimen, me tengo que esperar hasta el otro año a cambiarme de régimen. Yo no me puedo mover a la mitad del régimen. De hecho, la única fecha que permite el sistema del SAT hacer el cambio de régimen en persona moral es en enero de cada año. Del 1 al 31 de enero es cuando te dejan cambiarte de régimen. De ahí en más no puedes cambiarte de régimen. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de comentar, el cálculo es completamente diferente. Entonces yo no puedo juntar peras con manzanas, porque en un año yo no puedo tener ingresos cobrados o con coeficiente y el otro 6 meses por flujo no se puede, o sea, tengo que acabar el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede si en febrero, por ejemplo, empezamos la persona moral, estamos en enero, febrero somos reciclo y en febrero, pues por azares del destino, por cuestiones, me van a invertir en mi empresa, voy a usar a otro socio y ese socio invierte como persona moral? Automáticamente con eso me saca del régimen, pero no me va a sacar en ese momento, me va a sacar hasta el año que entra, porque yo no me puedo mover en ese momento, pues porque ya estoy iniciado el ejercicio. Entonces ahí yo no me podría mover, me tengo que esperar todo ese año y el año que entra, ahora sí me voy a cambiar el régimen general, ¿vale? Entonces es importante que sepamos pues esto, que yo no me puedo mover en el camino. Ahora decíamos, ¿cuál me conviene más? No es que siempre convenga más uno que otro, o sea, va a haber ocasiones que me convenga más uno, que me convenga más otro. Aquí les pongo un ejemplo. Pensemos que yo soy constructor, me dedico a hacer casas a petición de las personas y tú me vas dando tu lana y yo haciendo tu casa como a ti te guste. Entonces, en ese caso, por ejemplo, llega un amigo y me dice, ¿sabes qué? Quiero construir mi casa y ya tengo el terreno, tú vas a hacer la construcción. Órale. Entonces, yo soy régimen simplificado de confianza, una constructora del régimen simplificado de confianza. Muy bien. ¿Cuánto te va a costar tu casa? Por decir un número, 3 millones de pesos. Va. Entonces dice, mira, pues ahí te va 1 millón de pesos, te voy a dar 1 millón de pesos de anticipo para que le empieces. Y no sé, a lo mejor cuando te los acabes en 2, 3 meses, pues me pides más y ya te doy más dinero. ¿Sabes? ¿Qué sucede? Recibo ese ingreso, emito su CFDI. Para mí, como soy régimen simplificado de confianza, es un ingreso, el 1 millón de pesos, pensando que estamos en enero. En enero es 1 millón de pesos de ingreso. Lo recibo. Ese 1 millón de pesos yo no me lo voy a gastar en enero, porque es para el material, para la mano de obra, para los permisos, para N cantidad de cosas, pero de 2 o 3 o 4 meses, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que en enero yo tengo el ingreso de 1 millón de pesos. Voy a hacer los gastos que tendría que hacer en enero. Pensemos que a lo mejor en enero me gasté 200,000 pesos de material, más 100,000 pesos de mano de obra, 300,000 pesos. Llega el corte de enero y pues llego con el SAT, ¿verdad? Ingresos, 1 millón de pesos. Deducciones, 300,000. Ganancia, 700,000. Por 30%, 210,000 de ISR. Espérame, pero pues es que ese dinero no es mi ganancia. Pues es que el régimen así está. Y el régimen dice ingresos menos deducciones. Y sobre la base pagas un 30%. Entonces, pues ahí traía un problemón yo de tema de flujo. ¿Por qué? Pues porque voy a pagar un impuesto altísimo que no representa probablemente mi ganancia que tuve, porque ese 1 millón de pesos no fue mi ganancia, o esos 700,000 no fueron mi ganancia. Yo no me gané ese dinero, pues fue un anticipo, gasté lo que tenía que gastar ahorita y lo demás yo no puedo pagar la nómina por adelantado a las personas, o no puedo comprar más material o lo que sea. No lo puedo gastar en ese momento. Entonces, no hay alguna manera que yo pueda como que frenar ese efecto y por lo tanto en ese momento ya me tronaron con 210,000 pesos de ISR.
¿Qué pasaría, cosa diferente, cuando, digamos, el mismo constructor, es mi vecino, y él es régimen general? Llega la misma persona, le dice, oye, quiero hacer una casa, órale, ¿cuándo vas a dar? 1.000.000 de pesos. Me aumenta mi 1.000.000 de pesos, recibo el 1.000.000 de pesos, me gasto los mismos 300.000 pesos, llego con el fisco, oye, vengo a pagar mi pago provisional, ingresos, 1.000.000 de pesos, pero a mí no me importan tus deducciones. ¿Cuál es tu coeficiente del año pasado? Un 7%, un 5%, que casi siempre andan en esos rangos. 5%. Entonces tu ganancia estimada de ese 1.000.000 de pesos fue 50.000 pesos, el 30%, 15.000 pesos. Págame mis 15.000 pesos de ISR. ¿Cómo no? Por mucho gusto están mis 15.000 pesos. 210.000 en un lado, 15.000 pesos en otro. Entonces aquí dependerá, o aquí la parte importante es saber cuál es mi modelo de negocio, a ver si me conviene hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí ya vimos que a este pobre ingrato que tenía el régimen simplificado de confianza, pues le costó carísimo estar en ese régimen. Obviamente ya en los demás meses se va haciendo el ajuste y en la declaración anual van a pagar exactamente lo mismo. Pero entre son peras son manzanas, él ya le mermaron un flujo de 210.000 pesos que va a tener que recuperar hasta marzo del otro año. Entonces, por eso es importantísimo primero entender el contexto del contribuyente, ver a qué se dedica, cómo opera, y deja tú a qué se dedica, cómo operas, porque no es lo mismo una constructora que opere con recurso propio, que es decir, yo construyo y luego te vendo y me pagas hasta después, a que me das tú el dinero y yo construyo con tu dinero, es muy diferente. Entonces, por eso es importantísimo, por temas cuando estén haciendo evaluaciones o de planeación, esto es la parte importante. No pensemos que la planeación fiscal son fideicomiso. No, simplemente con hacer esto ya le ahorraste al contribuyente 180.000, pues que al final igual van a pagar sobre la ganancia el mismo monto, pero un tema de flujo, tener esos 200.000 pesos durante todo el año y pagarlos a lo mejor hasta el anual, pues es muy diferente que haberlos pagado desde el principio, ¿no? Entonces, insisto, no dependerá, o más bien, a veces es bueno, a veces es malo, no quiere decir que sea bueno o no. Ahora le pongo el otro ejemplo. Pensemos que a lo mejor los mismos constructores, pero el constructor el del régimen simplificado de confianza, no trae nada más una obra, trae 5, 6, 7 obras. Entonces le dan el 1.000.000 de pesos, se gasta los 300.000 en esta obra y los otros 700.000 se los gasta en material para las otras obras. Pues que compra más cemento y compra más varilla y que las puertas y que las cocinas y que no sé qué. Y se gasta el 1.000.000 de pesos porque son para efectos de estar usando para las demás obras. Entonces él va a llegar al fisco el día 31, ingresos 1.000.000, gastos 1.000.000, impuesto 0, porque mi base es de 0. Entonces, no va a pagar nada. Este otro va a pagar 15.000, digo, no es tanto, pero no pagaría nada. Entonces, no es que decir que siempre sea malo el régimen, dependerá, como les digo, pues las condiciones y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces ya ahí les puse ya más o menos cómo funciona uno y cómo funciona otro. Ahora, vamos a pensar pues ya que estamos en la transición de persona moral reciclo a persona moral reciclo a persona moral régimen general. Yo les recomendaría, con mucha antelación, que lo vayan revisando prácticamente desde ahorita. Si alguien tiene clientes de reciclo que ya ve que andan en los ingresos ahí medio rozando los 35, que ya van a llegar a los 35 en estos meses o si van a llegar en diciembre, hay que ir revisando porque los cambios que van a venir son cambios importantes que pueden afectar el flujo de dinero de la empresa. Ahí les va. Cambio número 1. Dice la propia ley, cuando haya un cambio de reciclo al régimen general por el ingreso, porque tuviste un socio, por la razón que haya sido, era reciclo y ahora el régimen general, dice que como el cálculo es diferente y acá en régimen general yo requiero tener un coeficiente de utilidad para poder calcular mi impuesto, pues tú no tienes coeficiente de utilidad por el simple hecho de que tú calculabas tu impuesto de manera diferente. Pues no te preocupes. Para eso tenemos el artículo 58, 59 del Código Fiscal de la Federación, donde vienen una lista de actividades y vienen porcentajes en teoría de margen de ganancia de esos sectores. Entonces dice, mira, cuando tú cambies de reciclo a régimen general, tu coeficiente de utilidad para régimen general, porque en régimen general necesitamos que tengas un coeficiente, vas a tomarlo de ese artículo. ¿Quién dice 58 o 59? No me acuerdo, a ver si alguien me puede decir aquí. Creo que es 58. Entonces me voy a ir a buscar ahí y ahí vienen ciertos sectores, así por los que me acuerdo, sector de la construcción 23%, sector servicios 50%, bueno, de los que me acuerdo, y dice, y los demás 20%. ¿Qué significa? Que yo como régimen general, o sea, si venía de reciclo y me estreno en régimen general, yo me estreno con un coeficiente del 20%. Bueno, si no quepo en alguno de los otros, ¿verdad? Pero si quepo, pues ahí viene la lista y ahí voy a caber en alguno. Pero si no quepo en alguno, me voy al 20%. Quienes sean contadores, quienes no sean contadores, un coeficiente del 20% es muy alto. Digo, dependerá de sus actividades, pero normalmente es un coeficiente alto. ¿Por qué? Porque en el caso que les daba,
Estamos hablando de que si yo yo facture 1,000,000 de pesos, es 1,000,000 de pesos por el 20%, 200,000 pesos, por el 30%, 60,000 pesos. Es decir, voy a pagar un 6% de ISR cada pago provisional durante los siguientes, pues prácticamente todo el año de ese primer año del régimen general. Entonces, sí afecta en el tema de flujo, porque ese coeficiente es alto. Ahora, a partir de julio, que precisamente estamos en este mes, a partir de julio yo puedo pedir una reducción de ese coeficiente. Yo le puedo mandar al SAT, ahí viene, de hecho hace poquito ahí publiqué, incluso les puse ahí las formas y el escrito que hay que mandar, para efecto de poder solicitar una reducción de coeficiente, ¿verdad? Porque probablemente a lo mejor yo no le gano el 20% a mis productos y me lo están cobrando como si yo ganara el 20%. Entonces, insisto, el anual lo voy a recuperar, pero por tema de flujo, pues yo voy a estar haciendo unos pagos provisionales altísimos que no corresponden con mi realidad, ¿no? Entonces, porque ahorita precisamente tenemos el caso de un reciclo que probablemente vayan a brincar y más o menos venden como 3 millones de pesos al mes ellos. Entonces estamos hablando de 3 millones por 20% son 600,000 pesos de utilidad estimada, por 30% son 180,000 pesos de ISR mensual, lo que tienen que estar pagando. Pues durante mínimo de enero a junio tienen que estar pagando 180,000 pesos mensuales de ISR, que ahorita están pagando 30, 35, 40. Entonces estamos hablando de un diferencial de 140,000 pesos mensuales, que no hay manera de quitarnos eso. O sea, sí, créanme que ya lo hemos buscado, hemos platicado con colegas, todo, el primer 6 meses vas a hacerlo con el coeficiente que traigas ahí, porque no hay otra manera de hacerlo. Incluso, si no me recuerdo, el sistema del SAT te lo avienta por automático el coeficiente. Si mira, no traes, te voy a poner porque es el que te corresponde. Entonces, esos 6 meses ya, obviamente, en julio, los primeritos de julio, presento mi pago provisional de junio y mando mi solicitud para que me reduzcan los pagos provisionales, porque si no me va a estar mermando pues bastante el flujo, ¿no? Entonces, el primer cambio es, los pagos provisionales se van a hacer con coeficiente. El coeficiente, ¿dónde lo tomo? Del artículo 58 del código 59, nadie me dijo, pero 58 y 59, ahí viene la lista de los porcentajes que voy a tomar, ¿no? Entonces es importante pues que sepamos eso. Es muy diferente, por ejemplo, ahí en este caso, cuando yo transiciono de reciclo a régimen general, ahí sí me da un coeficiente que voy a tener que usar. Pero cuando yo inicio como régimen general, ahí en ese caso yo no tengo coeficiente, porque si el día de mañana inicio una empresa y uno de mis socios es persona moral o uno de mis socios es socio de otra persona moral, en ese caso pues yo tendré que iniciar como régimen general, ¿no? Entonces inicio en régimen general, pero cuando yo inicio como régimen general, a mí no me obligan a usar ese coeficiente. De hecho me dicen, oye, pues no tienes coeficiente este año, pues este año no vas a pagar ISR en los pagos provisionales. Entonces es muy común, o no es muy común, es lo que sucede, que cuando un régimen general inicia, el primer año no paga pagos provisionales de ISR, nada, los avientas todos en ceros. Y ya hasta el siguiente año, cuando ya presentas tu declaración anual, en caso que tengas una ganancia, obtendrás tu coeficiente y ese es el que vas a utilizar para el año siguiente. Pero ya lo anterior ya no te lo cobran, porque eso ya no, pues digo, son provisionales, eso se queda así. Entonces, eso se va a quedar tal cual. Si yo llego a tener una pérdida, pues yo no puedo sacar un coeficiente de pérdida, si el coeficiente de utilidad, entonces pues sigo sin coeficiente, me aviento otro año sin pagos provisionales, ¿no? Entonces ahí por eso es importante, pues, porque a veces pensamos que es igual cuando es la transición. Me ha tocado algunos colegas contadores que hemos tenido asesoría, ok, entonces no pago nada en los provisionales. No, es que aquí no funciona así. Aquí sí te obliga el propio el capítulo de reciclo persona moral, sí te obliga a que tengas que hacer este cálculo con este coeficiente. Cuando naces como régimen general, ahí no hay ningún problema y no puede ser que te avientes. A veces empresas se avientan 2, 3 años sin coeficiente porque son empresas que a lo mejor los primeros años no tienen ganancia, entonces pues se avientan pagos provisionales hasta el cuarto año, ¿no? Entonces, primer transición, la primera parte que hay que revisar, el tema de cómo me va a afectar en el cálculo del ISR. Número 2, decíamos que es muy diferente el manejo del impuesto en uno y en otro. En el reciclo, en el simplificado de confianza, es con base en ingresos cobrados. Acá es con base en ingresos facturados. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a pensar que estamos en octubre o noviembre. Ya me pasé de los ingresos, traigo ingresos de 50 millones, ¿no? Ya me fui. O sea, ya voy a cambiarme al régimen. Ahora, a lo mejor yo vendo computadoras y pues es muy común que los gobiernos pidan o compren hasta el final del año, porque se les atoran ahí las compras y todo, y entonces andan licitando todo al final del año y resulta que me ganan una licitación y me dicen, ok, emíteme la factura y entrégame las cosas. Yo antes del 31 de diciembre le emito la factura al gobierno o a quien sea que tenga que venderle un equipo, y le emito a lo mejor una factura por 1,000,000 de pesos. Como soy reciclo, en ese momento pues no voy a generar el ingreso, ¿no? Porque el reciclo genera el ingreso fiscal hasta que lo cobra, hasta que le llega realmente el dinero. Entonces yo emito la factura diciembre como reciclo.
Pasamos ya en enero ya soy régimen general, ya juego con otras reglas. En este otro régimen ya juego con base en facturado. ¿Qué va a pasar con esa factura? Porque esa factura se facturó, valga la redundancia, como reciclo, para efectos fiscales se llama no se ha acumulado, no se ha tomado como un ingreso para efectos fiscales porque estábamos en el anterior. Y ahorita que me la pagan en enero, ¿dónde la considero? Porque yo ya la había facturado. ¿Cuándo la voy a considerar? Ojo, cuando suceda eso, yo la voy a tomar como un ingreso como en el régimen general, pero no la voy a refacturar, nada más la considero como parte de mis ingresos del régimen general, ¿sale? Entonces, si yo dejé facturas en el inter de, esa factura ya no se refactura, se queda facturada como estaba. Cuando yo la cobre es cuando voy a tomar el ingreso, y si nada más cobro una parte, nada más tomaré el ingreso de esa parte, ¿no? Entonces es importante pues que no tengo que cancelar las facturas porque yo la emití siendo reciclo y así se queda. Cuando yo la cobré ya era régimen general, entonces cuando yo la cobre es cuando voy a tener el ingreso para efectos del ISR, que no es lo normal, pero eso llega a pasar cuando hay esas transiciones. Entonces si me llega a pasar, nada más a ver, porque a veces dicen, no, pues ya no la acumulo, ¿verdad? Porque yo tenía que haberla acumulado antes o al cobro, y como ya no la facturé ahorita, pues ya no la tomo en cuenta. No, sí lo tienes que tomar en cuenta en el año donde la estás cobrando porque no la tomaste en cuenta en el año pasado. ¿Bien? Entonces, nada más hay que tener en cuenta ese cambiecito, que si me llega a pasar, pues tengamos esa consideración. Tercer cambio importante, el tema del inventario. En el caso del inventario también se maneja de manera diferente. En el caso del inventario tenemos que el régimen simplificado de confianza deduce la compra de mercancías y el régimen general deduce el costo de lo vendido. ¿Qué significa esto en términos simples? Que uno va a deducir en cuanto compra la mercancía y el otro va a deducir hasta que la vende la mercancía. Nada más deducen los dos el monto, únicamente es el momento en que lo deduzco. Me explico. Si yo soy régimen simplificado de confianza y el día de hoy yo tengo un ingreso de 100,000 pesos, pensemos que tengo dos actividades, bueno, una actividad. Tengo un ingreso, vendo una cama de 50,000 pesos, vendo la cama, y yo con ese ingreso de que vendí la cama, que ya había comprado previamente, recibo el ingreso, recibo la venta, con esos 50,000 yo compro una televisión, soy una mueblería, recibo 50, pago 50 de la televisión, entonces ingresos de 50,000 pesos, deducciones de 50,000 porque compré una mercancía que me costó 50,000, entonces ingreso de 50, gasto de 50, utilidad de 0, impuesto de 0, ¿vale? Pero ese es el régimen simplificado de confianza, ahí no tendría problema. Pero ¿qué sucede en el régimen general? En el régimen general yo lo voy a deducir hasta que lo vendo. ¿Qué significa eso? Recibo los 50,000 pesos de la venta y con eso compro una tele que voy a vender después, una mercancía. Pero, ¿qué sucede en mi declaración anual? Esa tele yo no la puedo deducir. ¿Por qué? Porque no la he vendido. Hasta el momento en que yo la venda, cuando obtenga un ingreso por esa tele, entonces en ese momento que yo obtengo el ingreso, pensamos que la tele la vendí en 70,000 pesos, en ese momento de los 70, yo le puedo restar ahora sí los 50 y entonces sobre la ganancia es la que voy a pagar. Pero digamos que es en el año, porque ni siquiera decíamos que en régimen general las deducciones no son mensuales, son anuales. Entonces nada más tenemos la gran diferencia, que es, justamente está explicado muy simplón, ¿verdad? Pero uno deduce a la compra y el otro deduce a la venta, pero ese cambiecito del tiempo, créanme que hace mucha diferencia. Entonces, en el caso del régimen general, ellos están obligados a llevar este costeo, se llama un costo de ventas, o llevar este sistema de inventarios. De hecho, todos estamos obligados a llevar el sistema de inventarios, pero ellos sí lo tienen que llevar como más a detalle. El sistema de inventarios que lleva mi inventario inicial, lo que tenía al principio del año, lo que compré de mercancía y cuánto me quedó de inventario final. Inventario inicial más compras menos inventario final es igual al costo de ventas. Entonces, tienen que llevar ese control. En el régimen simplificado de confianza para efectos fiscales no se lleva ese control. Simplemente lo que yo compré lo deduzco en ese momento, ya independientemente de cuando lo vendes o no importa. Entonces llega a suceder que en el simplificado de confianza yo ya lo deduje. Es decir, si estoy en reciclo, estoy en octubre, noviembre, compro mercancía, lo deduzco en este momento esa mercancía. Cuando me cambio a régimen general, como allá el cálculo es diferente, me van a tomar en cuenta el inventario inicial, las compras y el inventario final, tengo que tener mucho cuidado que lo que ya deduje no lo puedo volver a deducir en el costo de lo vendido porque tendría una doble deducción. Entonces nada más debo decir, ok, ¿qué mercancía ya deduje vía compra? Que allá está deducido para efecto de que cuando ya esté generando mi costo de ventas del régimen general no lo vuelva a tomar en cuenta como deducción, porque si no ahí tendría un problema por una deducción indebida, ¿no? Entonces nada más hay que tener ese cuidado de un lado y del otro. Ahora, no es el caso, ya lo veremos a lo mejor en otra, pero cuando sucede al revés, que era régimen,
general de ley y me voy al reciclo, el cambio es al revés, ahí sucede al revés, que allá en el régimen general normalmente me quedo con inventario que no deduje, y entonces allá en ese momento, de hecho hice en los transitorios que cuando eso suceda, ese inventario que no deduje, yo tengo que llevar también un control como por aparte, para en el reciclo estarlo deduciendo conforme lo vaya vendiendo, aunque no sea el régimen, porque o sea, tenemos que llevar como un control de cuánto me quedó de inventario final en régimen general, cuánto vendí en el año siguiente, y eso que vendí de ese inventario que me quedó lo puedo deducir como reciclo, o sea, aunque no lo haya comprado, porque técnicamente ya lo había comprado antes, pero el régimen general. Entonces sí hay sus cositas, pues, porque son, digamos, sistemas completamente diferentes unos y otros, por lo tanto sí es importante, pues, saber estos efectos que va a tener de un lado y del otro. Bien, entonces, bueno, creo que eso es lo más relevante. No sé, ahorita estuve viendo algunas preguntas, vamos a ver las preguntas, pero de manera general eso es lo relevante para ver cómo se va a hacer esta transición. Pero insisto, la transición es hasta enero, por eso les digo, ahorita es momento de estar revisando a mis clientes, en caso que sean contadores, o mi empresa, en caso que yo tenga un régimen simplificado de confianza, ver si estoy cumpliendo, o más bien si no voy a dejar de cumplir con algo de aquí para tener que irme al otro régimen, y en su caso si me voy al otro régimen, ir viendo desde ahorita cuál va a ser el efecto del cambiarme de régimen, porque como les digo, pues sí puede ser afectaciones. Al final de cuentas no es no quiere decir que vayas a pagar más o menos impuestos, insisto, dependerá mucho del modelo de negocio, de cómo estés comprando, que compres, del tipo de servicios que tengas, pero sí hay que irnos preparando desde ahorita para hacer esa transición un poquito más suavecita, ¿no? Porque me llega a tocar que en enero casi siempre hay, bueno, más bien es en febrero, cuando ya empiezan a haber asesorías de que, oye, es que tengo un reciclo y me salió por pagar muchísimo de ISR, pues sí, y hay de aquí hasta junio, entonces, pues si puedes ir haciendo de una vez un guardadito, porque, o sea, no hay manera, pues, de que lo puedas disminuir. Y he llegado a veces y perdón la palabra, al absurdo, decir, no, pues mejor no vendo, ¿no? Pues ¿cómo crees? O sea, jamás puedo, o sea, eso va en contra de la venta, de la empresa, ¿no? De la naturaleza de la empresa, pues la empresa está hecha para vender y tú entre más vendas mejor. Ahora ya se verá cómo se calculará el tema del impuesto, pero sí tengamos pues ese cuidado, y yo les diría desde ahorita vayan viendo y vayan analizando las posibles opciones, que bueno, sí, no hay como mucho pan de moverte, ¿verdad? Pero pues cuáles son los efectos que realmente tendría. Bien, entonces vamos con las preguntas. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Tengo un negocio que estoy comenzando y me gustaría registrarlo. Es un negocio de servicios. ¿Puedo registrarlo como reciclo, aunque también recibo un salario? Ok, a Sánchez, creo que es, bueno, a lo mejor te referías tú al reciclo persona física, que les digo que no tiene nada que ver uno con el otro. Pues pudiera ser que sí, digo, no te sabría decir, habría que conocer todo tu contexto, ver si te conviene. Pudiera ser que sí, sería una buena. Una noche soy pasante en Vargas Manríquez, me interesa el área fiscal y de compliance. ¿Cuál es su recomendación para adelantarme, estudiar y destacar? Pues mira, nunca he estado yo en una firma, digamos, de manera para darte una opinión de cómo funciona una firma. De hecho, ahí hace poquito estuve viendo, incluso ya empezamos a seguir ahí al esposo de Pamela de Cultura Fiscal. Él trabaja, no quiero regalar, creo que en Deloitte. Y él sí estaba platicando precisamente como que lo que es trabajar en una firma ya como mucho más grande. Entonces, la verdad no te podría decir, o sea, en tema pues de como que destaques, pues ciertamente creo que el estudio y la constancia en cualquier firma van a funcionar. Entonces, pues sí, tratar de entrar a todos los cursos que puedas, leer todo lo que puedas del tema. Y pues más que nada creo yo que buscar como casos prácticos que aunque no te paguen, que aunque te paguen con experiencia, pues vayas conociendo la realidad, ¿no? Eso pudiera ser mi opinión. A ver, espérenme. ¿Todavía puedo comprar el curso? Sí, el curso que vamos a dar de planeación todavía se puede comprar, con mucho gusto. De hecho, mañana termina. Ahí si tienen, todavía si andan batallándole como siempre con qué compro al final del mes. Todavía mañana pueden comprar el curso si gustan. Es el de planeación fiscal, es el más largo que tenemos. 12 horas, 4 semanas. Va a estar bueno. Ay, espérenme, no acabo. Válgame, pedito las preguntas. Ahí voy, no se me desespere. ¿O no hicieron preguntas? No, sí estuve viendo algunas preguntas. Aquí está. Esos coeficientes de utilidad son las tasas efectivas. No, Marifer, las tasas efectivas son un indicador que da el SAT para los grandes contribuyentes de cuánto deben estar pagando en teoría del ISR, pero no, las tasas efectivas son otra cosa. El coeficiente de utilidad es, digo, a grandes rasgos, tu utilidad que tuviste en el año entre los ingresos que tuviste para determinar un porcentaje digamos, un promedio de cuánto es tu ganancia en términos fiscales, ¿verdad? Y de ahí determinar. Si constituyo una SAS en la cita del SAT, ¿puedo escoger el régimen general? Dependerá, y Pepe Ramírez, o sea, pudiéramos pensar que por la propia, digamos, anatomía de la SAS,
tendría que ser reciclo, porque la SAS, recordemos que el ingreso no puede ser más de 7, 8 millones de pesos ya con la actualización. Entonces, cabe en reciclo. La SAS también te dice que no puedes tener socios que sean socios de otras morales. Entonces, otra vez como que te avienta reciclo. Básicamente hay que revisar si hay algún caso donde sí puedas tener una SAS y que se pueda hacer que sí fuera reciclo. Pudiera ser que a lo mejor tu socio, si no recuerdo exactamente cómo dice en la SAS, de que no puedes ser socio de otra moral si eres socio de esta. Entonces, nada más habría que checar exactamente así tal cual dice, pero casi todas las SAS se tienen que ir a reciclo por la propia anatomía de las SAS, pues que es para puras personas físicas y que sus ingresos son chiquitos. Entonces, prácticamente, no yo decir que todas, pero sí la mayoría se van a SAS. A reciclo. ¿A partir de qué ingreso ya será factible la persona moral? No hay un ingreso, pero aquí depende de muchísimos otros factores. Realmente el ingreso es lo de menos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, al iniciar un negocio, aunque sea un negocio chiquitito, si tienes socios, yo a título personal, yo te recomendaría que fueras persona moral. ¿Por qué? Pues porque en los socios siempre va a haber problemas. Ya digo, nos ha pasado miles de veces. Entonces, si tenemos problemas y yo tenía un socio y no tenemos nada, digamos, estipulado de cómo nos vamos a pelear o cómo nos vamos a arreglar, va a ser un problemón. Entonces, depende, yo insisto, no depende de los ingresos, depende más bien de las operaciones. Oye, voy a levantar capital, pues obviamente tienes que ser persona moral desde que tengas 0 de ingresos. Entonces, más bien no depende de ingresos, más bien depende de tu giro, de tus socios, de a quién le vas a vender. Por ejemplo, ahorita me han tocado varias asesorías de empresas más bien de personas que se van a cambiar a moral porque las empresas a las que se vendían dijeron, yo ya no te puedo comprar si no eres persona moral. Que realmente no hay un término legal o algo así, pero pues muchas personas o grandes empresas se sienten más seguras o más confiadas en comprarle una moral que una física. Entonces, pues aunque no haya nada legal y aunque efectivamente te estén discriminando, pues si no quieres, si no te haces moral no te compro, así de fácil, no estoy obligado a comprarte tampoco. Entonces no va por el tema de ingreso. ¿Qué pasa cuando finalizamos con una pérdida en esa transición? ¿También tenemos que iniciar con coeficiente? Sí, Mónica, porque ahí el inicio del régimen nuevo, del régimen general, forzosamente tiene que ser con con coeficiente del artículo 58, 59, ahorita se lo checo, pero sí tiene que ser forzosamente con coeficiente. Ahí no importa cómo venías. Que bueno, hay una buena cuestión. En el caso de traer pérdidas fiscales de años pasados, sí las puedo aplicar en régimen general. Es decir, vamos a pensar que yo traigo una pérdida de 5 millones de pesos en reciclo, ¿no? Ahí traigo una pérdida de 5 millones, llego al régimen general. En el régimen general me dices, te vas a ir con el 20%. Bueno, ni modo, vendo 1 millón, por el 20%, 200,000 pesos de utilidad estimada, el 30%, de la utilidad estimada, perdóname, ahí me permitirían meterle pérdidas fiscales pendientes de aplicar, que en este caso serían los 5 millones y pues ya no me daría por pagar ISR. Entonces, sí tengo que entrar con coeficiente, pero por la mecánica de cálculo yo pudiera aplicar ahí la pérdida y ya no pagaría. Buenas noches. ¿Y qué pasa en compra de materias primas de importación? ¿Qué se deduce? Depende del régimen, igual, es lo mismo. El régimen dependerá de lo que deduzco. Lo deduzco a la compra o lo deduzco a la venta, independientemente sea de compra de México o el extranjero. Canceló un montón de facturas y no relacioné la sustitución, ya les había metido complemento de pago. Pues a acomodar el desorden, pues no hay de otra. Si se da de alta a un reciclo que hace años solo se había dado de alta en el RFC y aparece en la constancia la obligación de la declaración informativa de IVA con la anual, ¿esta obligación aún es vigente? No, Juan, la declaración de IVA en la anual, no te quiero echar mentiras, pero como es del 2000, menos del 2011 ya no existe. Entonces está muy vieja esa obligación, pero no existe declaración anual de IVA. Soy estudiante de contaduría, no sé si me pueda recomendar algún libro o algo para estudiar el ISR. Pues la ley, Maggie, no hay de otra que la ley. Hay ciertos libros como de un poco como didácticos, la verdad no conozco yo alguno, pero sí siento que sí hay libros. Hay una editorial, no me acuerdo el nombre y no la quiero regar. Hay una editorial como que haces libritos así de ciertos regímenes o ciertas cosas donde te van explicando. Pudiera ser uno de esos, pero no me acuerdo cómo se llama la editorial. Pero si alguien se la sabe o si alguien le puede recomendar alguno, pues aquí nos ayudarías mucho. Y nos respetarían el precio de mañana pasando el mes de julio. Híjole, pues técnicamente no, pero tú manda los mensajes, nos arreglamos, hombre, tú no te preocupes, vamos viendo. Y una más, las deducciones de herramienta y maquinaria en reciclo, ¿cómo es la deducción si se compró a inicios de reciclo, pero la depreciación de la máquina es a varios años? Muy bien, en reciclo persona moral, de hecho el reciclo persona moral también tiene unas tasas diferentes de la depreciación, entonces, o deducción de inversiones, pues para los que sean muy acomodados. ¿Cómo es la deducción? Es con base en el porcentaje
Y fíjate que ahí no me acuerdo, pero vienen los transitorios, pero si no mal recuerdo es que tienes que seguir usando el porcentaje que venías usando, porque para usar los porcentajes de reciclo, no, perdóname, pero vamos de reciclo a régimen general. Según yo digo, salvo checar, que cheques ahí en los transitorios de la ley del ISR, porque ahí viene, pero no me acuerdo si ahorita exactamente. Según yo, sería con los porcentajes de régimen general. O sea, si traes un porcentaje acelerado, según yo no te permiten ya usarlo, tienes que cambiarte al de régimen general, pero salvo checar en los transitorios. ¿Consideras que es seguro confiar tu información sensible a modelos de IA como Claude o Gemini? Pues yo ahí pregunto, Gibran, si confiarle pues le estás confiando desde ahorita, si usas Google Drive, si usas Dropbox, si usas correo, le estás confiando a ellos también tu información. Entonces, digo, cada quien sabrá cómo evitar eso, ¿verdad? Pero pues, creo yo que ya estamos, al estar conectados automáticamente, creo que estás pues, en la red y ahí no hay mucho por donde moverte. Soy física, ferretero y servicios. Lo que me preocupa es el REPSE. Soy física, actividad empresarial. Pues, bueno, no sé, Perla, qué te preocupa el REPSE, pero pues el REPSE simplemente es un registro que yo tengo que tener en caso de que preste servicios especializados a las empresas. Pero pues no hay preocupación, no sé qué sería. Ok, se contestó. Si quiero migrar de persona física reciclo a una persona moral para prestar servicios, ¿en qué momento le tengo que avisar al SAT? Sé que cuando entras como socio te saca de reciclo, es automático. No, bueno, sí, bueno, sí más bien, cuando ya eres reciclo y vas a ser socio de una sociedad, tú tienes que hacer el cambio en el régimen y tú tendrías que cambiarte a régimen de dividendos, y cuando escoges el de dividendos automáticamente te saca, pero no es que te saque, o sea, el SAT no se entera que ya te cambiaste y te saca, o sea, tú tienes que hacer ese cambio en la página del SAT, actualizar tus obligaciones y ya ahora sí vas a quedar como dividendos, ¿no? Hola, le escribí para el curso, quisiera pagar con cheque y factura, ¿se podría? Hasta con Chivas, McLuben, lo que paguen ahí con cacao y todo, no te preocupes. No, sí, si nos escribiste al WhatsApp, ahorita te contesta, no hay ningún problema. Si unos meses no metí la deducción de inversión, ¿pierde el derecho de la deducción de esos meses del año? No, Liz, la deducción de inversiones, recordemos que independientemente sea reciclo o régimen general, es anual. Entonces, cuando no la ves en la declaración anual, cuando pudiera ser, entonces en los meses no tienes mayor problema. Esa también es otra diferencia, que por ejemplo el tema de deducción de inversiones o las depreciaciones en régimen simplificado de confianza se van metiendo cada mes, desde cada mes las vas tú metiendo como deducción. En la otra todas las deducciones se meten hasta la declaración anual. Me llegó una carta de invitación por ingresos del 2025, se inició por operaciones en julio de 2025, no está obligado a presentar ISR personas morales, solamente trimestral el año siguiente. Sí, efectivamente, Rocío, sí tienen ese como problemita en su sistema el SAT, de que de repente te dice que no has presentado las declaraciones cuando el primer año no estás obligado, precisamente porque no tienes coeficiente. Entonces, no, simplemente puedes mandar una aclaración, diciéndole que no tienes la obligación. El cambio de régimen de agapes a régimen general, ¿también hay que aplicar el coeficiente? Según yo no, Diana, porque el coeficiente te lo señala en el capítulo de reciclo. Entonces, según yo, no me acuerdo así textualmente si dicen, pero según yo me acuerdo, ¿no? En el de agapes, cuando te cambias de régimen a régimen general, según yo no viene. Es casi un hecho que no, salvo revisar, pero casi yo te diría que es un hecho que no viene. No tengo el WhatsApp, le escribí por Instagram. Ok, no te preocupes, ahorita que terminemos el live aquí, te contesto. Un cursito de REPSE. Pues es que creo que el REPSE ya, o sea, como que sí hubo mucho auge en el 2021, que fue con 22 cuando se creó. Ya prácticamente pues todo el mundo como que le entendió cómo funciona el tema de las declaraciones. Igual al principio sí, porque nadie sabíamos cómo iba a funcionar, cómo jalaba, ¿no? Creo que ya está ahorita un poquito más homologado. De hecho, incluso hasta expulsaron gente, que por aquí les compartí que nos expulsaron por ahí a un cliente, ya lo peleamos, vamos a ir al amparo, porque sí le ganamos, pero el tribunal ahí medio se equivocó en la sentencia. Entonces, no como tal, no tenemos curso de REPSE. Creo que otros colegas sí lo tienen, pero nosotros no lo tenemos. Muy bien. Perfecto, pues creo que con eso concluimos las preguntas. Si no hay más, creo que sí, ya son todas. A ver aquí. No, creo que son todas. Muy bien, perfecto, pues con eso concluimos. Muchas gracias por su tiempo. Por aquí nos vemos la siguiente semana. Vamos a igual a poner la encuestita para ver qué tema quieren que platiquemos. La siguiente semana, el miércoles, tenemos una masterclass gratis para... bueno, eso es nada más, así que para los cuates, ¿verdad? Para los que compraron el pack anual desde diciembre, que compraron todos los cursos de este año, es una masterclass de IA aplicado a la contabilidad, que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros en el despacho, cómo lo estamos, o sea, qué es lo que estamos aplicando nosotros ya ahorita para que ustedes
literalmente se lo copien, pues, o sea, nos copien de lo que estamos, digo, si les sirve, ¿verdad? Claramente les voy a platicar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y si les sirve, le vamos a dar los prompts y todo, pues si les sirve, pues qué bueno que lo usen, pues para el efecto de aminorar el trabajo, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Ese, y obviamente ya el próximo jueves iniciamos con el curso de planeación fiscal. En ese curso de planeación fiscal, nada más ahí la cuestioncita era que si tenía, porque me preguntaban si tenía cambios, porque muchas personas lo tomaron ya en años pasados. No cambian muchas cosas, o sea, muchas cosas son iguales, pero donde sí cambiamos un poquito fue en el tema, porque eso ya me tocó verlo mucho en este año pasado, en el tema financiero fiscal. Es decir, ya las decisiones no nada más tenemos que guiarnos del tema fiscal, buscar soluciones fiscales, sino ya más bien tengo que ver indicadores financieros para poder asesorar desde lo financiero, ¿no? Es decir, yo les decía el otro día en una plática que cuando somos contadores fiscalistas nos enfocamos nada más en lo de nosotros, pero realmente lo importante en una empresa es el motor, o sea, lo que vende la empresa, o sea, las ventas, las finanzas, o sea, la parte operativa financiera de la empresa es más importante que la parte fiscal. O sea, lo fiscales son las llantas, o sea, eso no es importante. Si el motor no funciona, aunque traiga las mejores llantas. Entonces, a veces como fiscalistas nos enfocamos tanto en nuestro trabajo, tenemos ceguera de taller, que nada más vemos puro fiscal, ingresos, deducciones, y entonces yo te quiero poner unas mejores llantas, pero cuando reviso tu coche, pues ni motor trae, ¿verdad? O sea, el motor se está cayendo, el motor no va a dar. Entonces, más bien, pues, ni siquiera gastes en esto. Primero arregla el motor y ya luego cuando arregles el motor vemos. O se quejan porque, oye, es que mis llantas no funcionan. No, sí funciona, lo que no funciona es tu motor. Y eso me ha pasado muchas veces. Sí, créame que también lo vemos, pues, el tema de hacer un diagnóstico. Cuando hacemos el diagnóstico realmente vemos qué le duele a la empresa, ¿no? Porque esa es la parte importante, es lo que tenemos que entender, a saber leer. Porque creo yo que los médicos, que hay algún médico aquí no nos dejará mentir, la parte más importante es el diagnóstico, porque es donde va a decir a dónde debo de tirarle, a dónde debo de irme. Porque si yo hago un mal diagnóstico, pues voy a caminar y a lo mejor estoy bien, pero voy caminando para el lugar equivocado, ¿no? Entonces, del diagnóstico dependemos de muchas cosas. Entonces, con el diagnóstico, que vamos a aprender a hacer cómo hacer un diagnóstico financiero, fiscal, legal, ya de ahí detectamos dónde está el error. Y insisto, muchas veces, no quiero decir que todavía, pero muchas veces el error no es un error fiscal, no es un tema es que pago mucho IVA o que pago mucho, pues no, o sea, realmente tu problema está en que no cobra rápido, tu problema está en que traes tu mercancía atorada, tu problema está en que tu negocio no es negocio, ya estás en quiebra. O sea, hay muchísimos factores que pues incluso nos hacen dar un paso atrás y decir, pues es que no podemos hacer nada. O sea, tu empresa te trae otro tipo de problemas, los fiscales, pues cuando los arregles ya vienes con nosotros y arreglamos, ¿verdad? Pero también llega a suceder ahí con los doctores que es que me duele aquí, resulta que pues a lo mejor te duele aquí, pero porque traes un problema en el cerebro, que en una vértebra, no sé, qué sé yo. O sea, no es mi problema todavía, ¿verdad? Entonces, también saber detectar o determinar dónde está el error, dónde está el problema y si hay problema, ¿no? Y si se puede resolver, porque también no siempre se va a poder resolver. Entonces eso se trata el curso, pues, de tener un poquito una visión más abierta, ¿no? Y pues obviamente de generar herramientas. Hace ratito que preguntaba de cómo él hace para conocer más, pues yo siempre les he dicho que estudiar, o sea, que conocer más. Si yo, por ejemplo, nada más, yo también, de hecho en el curso pasado les decía eso, que si tengo yo, es como tener, como nosotros como asesores legales y fiscales, tenemos una caja de herramientas. Y esa caja de herramientas, entre más herramientas tenga, pues mejores soluciones voy a dar. Si traigo desarmadores, martillos, lijas, tijeras, de todo, pues cuando llegue algún problema, pues tengo las herramientas perfectas. Pero si nomás traigo un martillo, pues lo que me llegue le voy a ver cara de clavo, ¿verdad? Entonces así también funciona en temas fiscales, porque me ha tocado ver también bastantes, eso sí, malamente bastantes veces, que en temas, por ejemplo, inmobiliarios se asesoran. O sea, no es que esté mal la asesoría, simplemente es que esa persona no conocía otras herramientas y los asesoró con lo que conocía. Y no es que esté mal, simplemente pues había una cosa óptima que hubiera funcionado mejor. Entonces ya les hizo pagar unos impuestos medio altos por ejemplo, un caso muy común, el desarrollo inmobiliario, ¿no? Tenemos una persona que tiene el terreno, otra persona que tiene o va a poner la construcción. Digamos que la opción, pudiéramos decir, más fiscalmente amigable es un fideicomiso. Pero pues muchas personas no conocen cómo funciona o medio le tienen miedo y se van por otras vías, y en las otras vías pues hay que pagar ISABI, hay que pagar ISR, IVA, entonces, y luego para la hora de deshacerlo pues quedamos todos medio expuestos. Entonces sí es un poquito, insisto, yo siempre les digo, lo recomendable es conocer lo más posible herramientas, que a lo mejor no las utilizaré, o a lo mejor sí, pero ya las tengo ahí en mi cajoncito, en mi cajita de herramientas, y si me llega una persona, pues vuelvo a ver mis herramientas, a ver qué tengo para resolver, y a lo mejor le voy a resolver de una mejor manera. Entonces yo siempre les he recomendado, entren, y no necesariamente pagados, ¿verdad? Todos los cursos en YouTube, hay miles de cursos gratuitos, de todos los regímenes, apréndanle al reciclo, de autotransporte, al agapes, a todos los que puedan, entrenle, porque pues algún momento lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces
bueno, esa sería mi recomendación. Y ahora sí, con eso concluimos, perdóname. Aquí vi otras preguntitas, pero no me agarré platicando, pero sí vi otra pregunta. Así quedó, muchas gracias. Espérenme que ya me iba de... Ay, Dios, estaba buena la pregunta y me la brinqué. Muchas gracias, hay que mejor no, ¿Ayudas con la redacción de contratos? Sí, siempre y cuando sean contratos, digamos, comerciales o mercantiles o civiles, sí, sin ningún problema. Laborales no. Laborales sí, no, yo no soy experto en derecho laboral y no vaya a regar, la verdad. No vaya a perder la pregunta. Bueno, si alguien ahí la puso o la vio, pues si la pueden volver a poner, porque ya no la encontré. Pues bueno. No, pues no la hallé, una disculpa. Bueno, perfecto. Entonces, pues bueno, con eso concluimos ahora sí el live de esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Nos vamos a estar viendo los miércoles porque los jueves va a ser el curso. Entonces, la idea es contrato de intermediación. Yo creo que sí, One García, si nos mandas ahí mensaje, lo vemos. Los cursos, las live van a ser los jueves. Vamos a estar aquí poniéndoles las ideas que tenemos para los temas, o si alguno de ustedes quiere algún tema que toquemos en específico, con mucho gusto. Este live lo vamos a estar dejando guardados, también lo vamos a estar subiendo a YouTube para que los tengan por ahí, que cuando necesiten, pues ahí lo puedan ver, ¿verdad? Dan servicio a personas físicas. En temas de contabilidad, no, Arciria, bueno, dependería del caso, ¿verdad? Pero no, prácticamente son puras morales. Pero hay algunos colegas muy buenos, aquí si alguien le puede decir que a sus órdenes, hay muchísimos colegas muy buenos que te pueden ayudar. Muy bien, perfecto, entonces ahora sí, con eso concluimos el live, ya casi las 9 de la noche. Muchísimas gracias a los que se conectaron y pues por aquí nos seguimos viendo. Que pasen todos, muy buenas noches.